Hola chicos, espero estén bien. Aquí les traigo esta PPT que tiene que ver con colaboración de clases, donde hay algunos ejemplos desarrollados sobre cómo interactuar dos clases, ¿ya? Cómo podemos crear objetos a partir de una clase existente dentro del main. Y lo bueno de estos ejemplos es que hay una forma de hacerlo, pero que es la que está escrita acá, pero ni siquiera es tan correcta, pero funciona. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque estos ejercicios son para invitarlo a ustedes a desarrollar su propia forma de hacerlo. De hecho, el primer ejemplo que tenemos acá, el primer ejemplo que nosotros pudiésemos desarrollar, es el ejemplo del banco, no sé si se acuerdan, el que estuvimos trabajando, el que ustedes tienen el video, ¿cierto? Y en este ejemplo nos plantean que un banco tiene tres clientes. Entonces nosotros pudiésemos crear ahí una clase cliente que tiene esos atributos. Esto es muy bueno porque ahí nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Y nosotros pudiésemos tener una clase banco con la cual pudiese tener como atributo, ¿cierto? Tres clientes al fin y al cabo. Entonces, una forma de hacerlo es donde tenemos aquí la clase cliente. No voy a ahondar mucho en la explicación porque recuerden que lo que más me importa es que ustedes planteen una forma de cómo ustedes resolverlo, que esto sea como una guía nomás. De hecho, por eso tampoco está el proyecto, sino que la idea es que lo vayan mirando. Y fíjense que nosotros pudiésemos tener un class banco, otra clase que se llame banco, que tenga como atributo tres clientes, ¿no? Y que en realidad en el constructor del banco pudiésemos crear estos tres clientes, ¿no? Y que operar lo que haga es que, no sé, genera algún tipo de operación. Esta es una idea, ¿ya? Pero para que ustedes puedan ver que los métodos y las posibilidades que nosotros podemos crear son infinitas. Y fíjense otra cosa importante, que acá en el public static point main está dentro de la misma clase banco al final. Eso quiere decir que aquí nosotros ¿qué hacemos? Creamos un banco que se llama banco 1, llamamos al constructor y le ponemos operar, y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a depositar a todas las cuentas los montos que están ahí. Es un ejemplo. Eso es lo bueno de esta guía. Entonces, aquí está el análisis. No, insisto, no voy a entrar en mucho detalle sobre el análisis del código porque es una idea para que ustedes tengan ahí. No significa que es la correcta. A mí me gustaría que lo hicieran de otra manera. De hecho, en el ejemplo del banco ya lo hemos desarrollado varias veces y lo estamos haciendo de otra manera totalmente diferente, ¿ya? Entonces ahí está explicado para que ustedes lo tengan. El segundo ejemplo que me gustaría plantearle acá, que aquí ya lo voy a dejar a decisión de ustedes cómo lo hagan, pero dice que un programa que permita jugar a los dados. Entonces las reglas del juego son que se tiran tres dados y si los tres dados salen con el mismo valor, se debe mostrar un mensaje que ganó. Si no, va a perder, ¿ya? Entonces, aquí, esta es la slide que yo lo invito a ustedes a revisar, que tiene que ver con el planteamiento del problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que identificar las clases. Y aquí, de nuevo, aquí hay varias maneras de hacerlo. Miren, ¿cuáles serían las clases? Yo podría tener una clase dado, ¿no? Una clase dado perfectamente, y la clase dado va a tener un solo atributo que va a ser un valor, ¿sí o no? Entonces ahí podríamos tener métodos que, por ejemplo, es tirar un dado. Entonces, el método tirar del dado, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a asignar un valor aleatorio entre 1 y 6 al atributo, ¿no? Imprimir podría mostrar ese valor y retornar valor vendría siendo el get, ¿no? Perfecto. Miren ahora, nosotros podríamos tener otra clase que se llame juego de dados o jugada. Y jugada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener tres atributos, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres atributos? Dado 1, dado 2 y dado 3. ¿Qué método va a tener? Puede tener un constructor y puede tener un método jugar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo a jugada en el main, yo podría llamar no sé, yo podría decir algo como jugada x es igual a new jugada, o sea, ahí se va a crear el objeto. Yo podría decir x.jugar, y ¿qué va a hacer? Va a tirar los tres dados y finalmente va a retornar un verdadero si es que los tres son iguales y un falso si es que no. Entonces, aquí se los dejo planteado, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que hagan, que lo piensen. De todas maneras, si es que ahí tienen algún problema con respecto a cómo empezar, pueden ir mirando, ¿cierto? Acá los códigos que están puestos que tienen que ver con cómo poder generar un random, de cómo poder imprimir. Y acá, por ejemplo, está la clase juego de dados,
donde ahí podemos también imprimir cada uno de los valores, ¿ya? Pero ahí está la idea. A mí me gustaría que se quedaran con la primera parte nomás, que tiene que ver con el planteamiento del problema y que ustedes, para ir entrenando, ¿cierto?, sean capaces de generar su propio planteamiento, creando las clases que ustedes estimen convenientes. Listo. El otro ejemplo, bueno, aquí también hay un par de conceptos. Entonces, la herencia, ¿qué pasa con la herencia? Que la herencia es el concepto donde yo puedo relacionar una clase con su clase padre. Entonces, cuando nosotros heredamos, lo que hacemos es que prácticamente estamos ahí heredando todos los atributos de mi clase padre. Entonces, una clase padre lo que hace es que le entrega a sus subclases, a sus clases hijas, todos los atributos que la clase padre tiene. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, imaginemos que yo tengo una clase vehículo como clase padre. Y un vehículo tiene algunos atributos. Por ejemplo, supongamos que todo vehículo tiene un motor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo, tiene motor, no sé, supongamos que tiene 4 ruedas, asumamos eso que tiene 4 ruedas, y asumamos que tiene algún tipo, o no tiene 4 ruedas, tiene un número de ruedas nomás, no sé cuántas. Y asumamos, ¿cierto?, que tiene algún tipo de utilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo heredo colectivos de vehículo, lo que voy a tener es que voy a tener todos los atributos de vehículo más alguno que pueda tener un colectivo, como por ejemplo cantidad de pasajeros, ¿o no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo vamos a ir viendo en un ejemplo que tiene que ver con acá, por ejemplo, supongamos que nosotros necesitamos implementar dos clases, una que vamos a llamar suma y la otra que vamos a llamar resta, ¿ya? Y acá la relación de herencia que podemos disponer, aquí nosotros nos vamos a referir a que lo único que cambia entre la suma y la resta es el símbolo, ¿no? La operación misma. Entonces, miren acá, podemos crear, se los quería mostrar con un ejemplo, podemos crear aquí la clase operación que tiene el valor 1, el valor 2 y que tiene un resultado, ¿ya? Entonces yo puedo crear aquí operación y el cargar va a cargar un número, va a cargar el otro número. Eso es lo que yo tengo hasta el momento. Pero fíjense que la clase suma extiende de operación. Eso significa que tiene todo lo que tiene la operación, tiene el valor 1, tiene el valor 2 y el resultado, pero además, por extender, esa es la palabra reservada, extender significa que suma va a tener todo lo que tenía operación más este método que se llama operar, que es el resultado. La clase resta va a tener todo lo que tenía operación más este método que es operar y lo que hace es restarlo, ¿vale? Entonces miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo decir suma 1 es igual a new suma. Cargo los dos valores y suma 1 operar. Y el resultado de la suma es. Después yo digo resta 1, o sea, resta 1 es igual a new resta. Crea un objeto resta, ¿cierto? Le pongo cargar y operar. Lo que hace es que carga los dos valores y operar los resta. ¿Sí? Yo sé que es un poco complejo todavía, pero quería dejárselos claro en este video que este es un ejemplo de herencia. No lo hemos visto todavía, yo no creo que lo alcancen a ver mañana. Así que lo importante sería que se quedaran con el ejemplo del banco y con el ejemplo de los dados, ¿ya? Pero hacia este ejemplo vamos, o sea, hacia allá empezar a usar herencia, ¿vale? Ese es el video explicativo de estos dos ejercicios. Espero les sirvan. Yo los voy a subir ahora, así que los van a tener disponibles mañana. Chiquillos, cuídense harto, que estén muy bien. Estamos hablando. Chau, chau.